Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos aquí para continuar con la secuencia de contenidos relacionados con aquellos peligros que desencadenan los trastornos musculoesqueléticos. Y entonces hoy vamos a hablar de todos aquellos que son derivados de la carga física, que también son conocidos como peligros biomecánicos. Esos riesgos derivados de la carga física son básicamente tres: los derivados de las posturas, los derivados de las fuerzas y los derivados de los movimientos. Los que tienen que ver con postura hacen referencia a esa relación que adoptan las diferentes partes del cuerpo sosteniendo el equilibrio en una postura determinada. Podríamos decir que las posturas que adopta nuestro cuerpo pueden ser del cuerpo en completo, que pueden ser posturas en sedente o sentados, posturas en bípedo o de pie, posturas en rodillas, semiarrodillados o posturas acostados o de cúbitos, ¿sí? Que son las principales que incluso tendrían relación con el ambiente laboral. Esas serían las posturas. El segundo grupo de riesgos derivados de la carga física son las fuerzas. Y la fuerza es la tensión que se produce en los músculos para realizar un esfuerzo. Esa tensión que se produce en los músculos es la que nos permite realizar las diferentes tareas que requieren nuestras actividades laborales, por ejemplo. Y por último, el último grupo serían las correspondientes a los movimientos. Y el movimiento es el desplazamiento de un segmento o del cuerpo entero en el espacio. Entonces, cuando movemos un segmento, sea la muñeca, sea la cabeza, sea desplazarnos de un punto a otro, estamos hablando de movimiento. Vamos en este video en específico a hablar de los que son derivados específicamente de las posturas. Y entonces aquí en posturas vamos a hablar de las posturas prolongadas, las posturas mantenidas, las posturas forzadas y las posturas antigravitacionales. Las posturas prolongadas son las que adopta un trabajador el 75% o más de su jornada laboral. Es decir, que si yo soy un trabajador administrativo y mi jornada de trabajo es de 8 horas y duró aproximadamente 6 o más sentado en posición sedente, podría entonces decir que tengo una postura prolongada en sedente porque duró más del 75% de mi jornada laboral en esa posición. Ahora, si yo soy un vigilante, ¿sí? Y permanezco mucho tiempo, 7 horas, 6 horas de mi jornada de 8 horas, caminando de pie, entonces podríamos decir que tendría una postura prolongada porque dura más del 75% de la jornada en bipedestación o de pie. A diferencia de las mantenidas, las posturas mantenidas se definen como tal dependiendo de si son biomecánicamente correctas o biomecánicamente incorrectas. Una postura mantenida puede ser el estar de frente a un computador digitando y todas las posturas que adopta cada uno de los segmentos. Entonces la cabeza podría estar alineada con el tronco, los codos a 90 grados, la espalda apoyada. Ok. Cuando es biomecánicamente correcta, es decir, cuando nuestras estructuras corporales están alineadas y dentro de lo que denominamos los ángulos de confort, se considera mantenida hasta las 2 horas. Después de 2 horas, ya representa un riesgo. Es decir, que ni siquiera una postura biomecánicamente correcta se debería sostener por más de 2 horas porque allí empieza a aparecer el riesgo de esos trastornos o desórdenes musculoesqueléticos. Por tanto, una postura mantenida es aquella que se adopta por más de 2 horas. Por eso hay que hacer rupturas de movimiento a través de pausas o a través de rotación de tareas que involucren otras posturas, otros movimientos, otros segmentos corporales. Ahora, si la postura es biomecánicamente incorrecta, por ejemplo, estar con los brazos por encima del nivel del pecho, o por ejemplo, estar acurrucado, acuclillado, ¿sí? O por ejemplo, tener la cabeza flexionada o tenerla inclinada,
todo lo que sea biomecánicamente incorrecto o por fuera del ángulo de confort. Ya con que se sostenga más de 20 a 30 minutos, se considera una postura mantenida. Entonces, mantenida biomecánicamente correcta hasta 2 horas y biomecánicamente incorrecta de 20 a 30 minutos como tope máximo. De allí en adelante ya se menciona como un peligro. Entonces, primero postura prolongada, segundo postura mantenida y esa sería la diferencia. Las posturas forzadas son aquellas que llevan un segmento corporal por fuera de su ángulo de confort. El ángulo de confort, por ejemplo, de la cabeza debería ser o alineado con el tronco o hasta 25 grados en flexión. Y ya. Si para trabajar el individuo tiene que mirar hacia arriba y sostener esto por unos minutos, o si en la pantalla está girada y tiene que trabajar con el cuello girado, ¿sí? Que digamos que la rotación del cuello también tiene un ángulo de confort, ¿cierto? Que ya si es 30 grados ya está por fuera de ángulo de confort, o si la persona tiene que trabajar con los brazos elevados a nivel de hombro o por encima del nivel de hombro, todas aquellas actividades que involucran que los segmentos estén lejos de lo que denominamos ángulos de confort, se denominan posturas forzadas. ¿Bien? Y por último, las posturas antigravitacionales, que hacen referencia a aquellas en donde se posiciona el cuerpo en contra de la fuerza de gravedad. Por ejemplo, trabajar con los brazos hacia arriba, además de ser una postura forzada, es una postura antigravitacional porque yo debo sostener el peso de los brazos sin ningún tipo de apoyo, es decir, soportando toda la fuerza de gravedad. Si yo digito y no tengo donde apoyar los codos, el hecho de que mis brazos estén flotando y que sean los músculos de mi hombro los que tratan de sostener esa postura y los del bíceps que mantienen esa postura en contra de la fuerza de la gravedad, serían posturas antigravitacionales. Espero que con esta pequeña explicación haya logrado describir y definir muy bien cuáles son los riesgos derivados de la postura y cómo se clasifican: prolongadas, mantenidas, forzadas y antigravitacionales. En un próximo video les hablaré de los otros dos grupos. Les deseo un excelente día para todos. Que tengan muy buen día, buena tarde, buena noche, de acuerdo a sus ubicaciones.